Vecina, vecino, iniciamos el programa Despierta Mujer, donde juntas vamos a romper el silencio para defender nuestro derecho a vivir sin miedo y libres de violencia, siempre diciendo las cosas claras y sin miedo. Bienvenidas y bienvenidos. Vecinos y vecinas de Villa El Salvador, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas este 2024. Iniciamos recargadas y con una nueva temporada lleno de temas súper importantes por la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Iniciamos la semana con su primer programa del año de Despierta Mujer, Rompiendo Silencios. Les saluda en cabina su amiga Edith Valdivia, promotora de Villa El Salvador. Un abrazote a las personas que se están sumando a la transmisión en vivo y a nuestras amigas y compañeras lideresas de los distritos de San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores y de todo el Perú, que nos siguen vía Facebook, que están luchando por la defensa y garantía de sus derechos. Estamos conectadas a través de Radio Estéreo Vía 101.7 FM, suena mejor. Como les comentaba, este es nuestro primer programa del año y queremos empezar con fuerza, con un programa lleno de información relevante para ustedes que nos están escuchando. Esta semana hablaremos por una educación sexual integral que difunda los derechos sexuales y reproductivos. Pero yo no me encuentro sola. Se encuentra conmigo en la conducción nuestra querida promotora de San Juan de Miraflores, Lucy. ¿Cómo estás, compañera? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Edith. Me encuentro muy feliz de conducir este hermoso programa para impulsar temas de interés nacional. Este programa va a ser muy interesante e importante para adolescentes, madres, padres de familia y todas las personas en general. Somos mujeres lideresas de Lima Sur para hablar sobre la importancia de la difusión de nuestros derechos sexuales y reproductivos en la enseñanza de la educación sexual integral. Eso y más tendremos en nuestro programa de hoy, ¿verdad, Edith? Bueno, ya no hagamos esperar más y cuéntanos qué tendremos en nuestro primer programa del año. Dime, Edith. Hoy conversaremos con la psicóloga Ángel Sebastiani, especialista en salud, educación y derechos humanos. Así también tendremos una conversación con la obstetra Kelly Sopra, especialista en salud, derechos sexuales y reproductivos y educación sexual integral. Ya saben, amigos y amigas, escriban sus comentarios en la transmisión en vivo a través de Facebook de Radio Estéreo Vía 101.7, suena mejor. Nuestro primer programa del año para hablar sobre la importancia de la difusión de nuestros derechos sexuales y reproductivos a través de la educación sexual integral. Presten mucha atención porque si dejas tu comentario, automáticamente estarás participando del sorteo de nuestro kit Rompiendo Silencios. Hemos preparado materiales con información sobre los derechos sexuales y reproductivos, cómo identificar situaciones de violencia, la ruta que se debe seguir para denunciarla, entre otras cositas. Y solo tienes que comentar por qué es importante garantizar la educación sexual integral en los colegios. Nuestro kit Rompiendo Silencios está excelente, así que comenten, amigas y amigos. Si bien nuestras entrevistas nos van a esclarecer mucho la importancia de la ESI y la difusión de nuestros derechos sexuales y reproductivos, tenemos que tener en cuenta los pilares de la educación sexual integral, qué es y por qué es importante. La educación sexual integral es un derecho humano, debe garantizarse para infancias, adolescencias y juventudes libres de violencias de género. Esa es la clave para una educación igualitaria y la base de una sociedad democrática. Es responsabilidad del Estado informar y proveer las herramientas para que las y los estudiantes puedan tomar decisiones y ser autónomas. Así es, Edith. Es muy importante estar informadas sobre la educación sexual integral. También debemos tener presente que la ESI nos prepara para la vida, para construir relaciones respetuosas. Además, la ESI también involucra el trabajo con padres y madres a favor de la igualdad de género. No les excluye. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta, queridas y queridos oyentes, es que la ESI previene los embarazos no deseados e infantiles forzados, previene la violencia de género, el bullying homofóbico, previene las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida, así como también nos informa sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. También cuenta que la ESI es fundamental para el desarrollo en pleno de las adolescencias. Eso es muy cierto, Lucy. De esta manera, reconocemos la importancia de la enseñanza de la educación sexual integral para difundir nuestros derechos sexuales reproductivos, siendo parte de estos el derecho a recibir atención en salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud,
Es fundamental que las y los adolescentes reciban la atención de salud sexual y reproductiva de forma clara, comprensible y libre de violencia. Esto lo podemos encontrar también en la norma técnica de salud 180 para la prevención y eliminación de la violencia de género en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva. Queremos escucharles, queremos saber si les han hablado sobre la educación sexual integral en sus colegios, en sus casas o en algún lugar, tanto como para adolescentes como para madres y padres de familia. Si siendo adolescentes, ¿por qué creen que es importante hablar sobre la ESI? Para difundir nuestros derechos sexuales y reproductivos. Comenten y manden audio sobre sus experiencias. Ahora sí, ya se encuentra nuestra entrevistada, ¿verdad, Lucy? Así es, Edith. Ángela Sebastiani, psicóloga con especialización en salud, educación y derechos humanos, con énfasis en los relacionados a sexualidad humana, con diplomados en salud adolescente y de orientación en sexualidad humana. Bienvenida a nuestro primer programa del año, Ángela. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y feliz año. Hay que empezar el año bien. Así es, estamos empezando nuestro primer programa del año con todas las pilas recargadas y pues encantada de tenerte aquí en nuestro programa. Queremos consultarte sobre algo muy importante para todas y todos. La educación sexual integral, ¿nos puedes indicar qué es propiamente? Bien, la educación sexual integral es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, ¿ya? Y se puede dar en diferentes espacios, se da dentro de la casa, se da en la comunidad, se da en las escuelas, en la interrelación que tenemos con otras personas. Poco a poco nos vamos formando. Y lo que desarrolla la educación sexual integral son 4 elementos. El primer elemento es nuestra identidad, el aceptarnos como somos, el querer nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con la parte de la corporalidad y la identidad, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con el pensamiento crítico, es decir, con esa capacidad que tenemos de pensar antes de hacer las cosas, de tomar decisiones, ¿no? Y también tiene que ver con la ética, es decir, cómo actuamos para ser cada vez mejores personas y no hacer daño a los otros, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con el cuidado y el autocuidado. Eso lo aprendemos desde niñitos, desde cómo lavarnos la cara hasta cómo usar un método anticonceptivo cuando ya somos más grandes. Todo el tema del autocuidado y el cuidado de otras personas tiene que ver con la educación integral de la sexualidad. Y el último elemento, no por ello menos importante, es el de las relaciones interpersonales. ¿Cómo podemos disfrutar de las relaciones con otras personas? Y no me refiero a las relaciones sexuales solamente, me refiero a las relaciones de amistad, a las relaciones de trabajo, cómo podemos convivir en un marco de derechos y de bienestar. Esos son los 4 elementos. Otra interrogante. ¿Por qué es importante la educación sexual integral en nuestras vidas? Bueno, además de las cosas que les mencioné anteriormente, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay 2 tipos de educación integral de la sexualidad. Uno es el informal, como les decía, el que se da en la casa, viendo los medios de comunicación, en fin. Y el otro es el formal, el que se da a través de un currículum que afortunadamente en el Perú está presente en el Currículum Nacional de Educación Básica. Y entonces es importante porque forma parte de lo que llaman actualmente competencias blandas o competencias socioemocionales. Es decir, nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a desarrollar todo nuestro potencial. Y de hecho, cuando buscamos trabajo en el futuro, más le va a interesar a la gente que nos contrate que sepamos, por ejemplo, trabajar en equipo, que sepamos manejar nuestras emociones, que tengamos, por ejemplo, dotes de liderazgo. Todo eso se aprende a través de la educación sexual integral. Muy bien, Ángela, muchas gracias por tu respuesta. Quisiera saber qué derechos sexuales y reproductivos nos enseña la ESI. Tenemos varios. A ver, nos enseña primero que tenemos derecho a la educación, a una educación científica,
basada en hechos concretos, una educación también que sea cultural e interculturalmente apropiada. Tenemos derecho a acceder a servicios de salud, en particular servicios de salud sexual y reproductiva. Tenemos derecho a tener o no una pareja, a tener o no hijos, a cuidarnos para espaciar el nacimiento de nuestros hijos. Tenemos derecho al bienestar máximo posible de salud sexual y salud reproductiva. Eso incluye, por ejemplo, el derecho al placer, ¿no? Tenemos derecho a no ser violentados, a no ser coaccionados, y así, es una lista bastante larga, pero esos son algunos. Excelente, Ángela. Otra interrogante. ¿Cómo ayuda la educación sexual integral para la prevención de la violencia sexual? Ok, tomando en cuenta los mismos 4 elementos que les mencioné al inicio, lo primero es que uno aprende a cuidar su cuerpo, ¿no? Ese es el primer punto y se aprende desde la infancia. Entonces la idea es que los niños y niñas sepan que su cuerpo es de ellos, que nadie los puede tocar sin su permiso, que hay partes de su cuerpo que corresponden a su intimidad y que por lo tanto pues nadie, ningún adulto tiene derecho a tocarlos. En fin, que todo tiene que ser con consentimiento, por ejemplo, más adelante, cuando ya son adolescentes o jóvenes. Ese es el primer punto, ¿no? Ayuda a cuidar nuestro cuerpo y a respetar el cuerpo de otros. El segundo elemento, que es el pensamiento crítico, nos ayuda a identificar señales de violencia, porque hay distintos tipos de violencia, ¿verdad? Hay violencia física, verbal, hay violencia psicológica, económica, etc. Entonces el pensamiento crítico nos ayuda a identificar si estamos viviendo o no una situación de violencia, porque a veces es muy sutil, ¿no? Como cuando te dicen, ay, pero es que tú eres tan torpe. Bueno, ahí solamente con esa frase están ejerciendo algún tipo de violencia. Y también te ayuda a identificar a quién acudir, ¿no? ¿Quién puede ser un adulto o adulta, amigo o amiga que te pueda ayudar a romper este ciclo de violencia y a salir adelante? Porque pues en la vida también hay que aprender a ser sobrevivientes y resilientes. Y de hecho la pandemia nos enseñó eso, ¿no? El tercer elemento en el tema del cuidado y el autocuidado, también cuando identificamos situaciones de violencia, podemos ayudar a las personas que están siendo víctimas. Esto es muy importante, sobre todo en la escuela, porque en la escuela se dan muchas situaciones de acoso y abuso hacia niños y niñas que no encajan en lo que piensan que deberían ser, ¿no? Entonces hay mucha violencia hacia la diferencia. Y por último también nos ayuda a identificar situaciones de violencia en nuestras relaciones de amistad o de pareja y pues a tomar medidas frente a eso, ¿no? A veces cuesta romper eso porque uno realmente hay amor, hay afecto y cuesta entender que uno no puede seguir ahí si es que quiere estar saludable y en una situación de bienestar. Gracias, Ángela. Mire, cómo es importante saber de esto de romper silencios, porque así es, nuestro programa se llama Rompiendo Silencios. Es muy importante saber y estar informados, sobre todo para nuestros hijos y para el cuidado de ellos, ¿no? Yo te quiero hacer otra pregunta muy importante de cómo ayuda la ESI para desidentificar el amor romántico. Oye, ahí ese es un tema bien interesante. A ver, primero, ¿qué es el amor romántico? Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia y en las distintas culturas, el concepto de romántico ha ido variando. Por ejemplo, pues nuestros abuelos y abuelas practicaban el rapto o la compra de la novia, ¿no? A cambio de un par de vacas o qué sé yo. Actualmente el concepto del romanticismo ha ido variando en el sentido de que ya más se valora un trato igualitario dentro de la pareja, ¿no? ¿Y por qué se habla de desmistificar, de quitarle los mitos al amor romántico? Porque hay frases como más me quiere, más me pega, etcétera, que en teoría pues te la vendieron como algo romántico, pero no es romántico. Ahora,
yo no estoy en contra del romanticismo. Yo creo muchísimo en el amor y creo en salir juntos y tomarse de la mano y disfrutar de una buena conversación. O sea, tampoco es que perdamos los sentimientos, sino que pongamos esos sentimientos en un plano de igualdad, ¿no? En un plano de respeto e igualdad. Ahora, lo que es romántico para unos puede no ser para otros, ¿no? O sea, para uno es romántico de repente que te regale una rosa y para otro lo romántico es que, qué sé yo, te lleve a pasear a la playa. Entonces, ese concepto va a variar en cada persona. Qué bueno saberlo, Angelita. Una preguntita más. ¿La ESI debe ser impartida solo por padres, solo por las escuelas o ambos? Bueno, tal como les comenté, en realidad la ESI se da en todos los espacios, ¿ya? Entonces no es que a uno le corresponda más que a otro, pero sí es importante que justamente en la casa se rompan silencios sobre estos temas, se hable de sexualidad. No hay ningún tema prohibido de sexualidad, todo debe ser conversado, ¿no? Porque el peor error que podemos cometer como madres o padres es mantener a nuestros hijos en la ignorancia. Y en segundo lugar, en la escuela también se debe dar una educación sexual integral. Pero a veces muchos profesores tienen miedo de darla porque dicen, ay, ¿cómo van a reaccionar los padres? Entonces, por eso es muy importante que haya diálogo entre las escuelas y padres y madres de familia. Y cuando se converse se van a dar cuenta que la gran mayoría de padres y madres está de acuerdo con que se hable de estos temas, la gran mayoría. Lo que pasa es que nos sentimos cortos, sentimos que no estamos preparados y sentimos que a veces puede ser un tema complejo. Mentira, no existe tema complejo, hay que hablarlo de manera sencilla y de manera que todos entendamos. Y en particular, y esto lo quiero reforzar, cuando no sepamos un tema o algo, hay que decir, ¿ya? Miren, de este tema no sé, yo voy a averiguar y seguimos conversando. Lo mismo aplica para los padres, lo mismo aplica para docentes. Hay que ser humildes y reconocer cuando alguien no conoce un tema, porque lo peor es inventar mentiras, porque uno pierde confianza, ¿no? Muchas gracias, Ángela. Qué importante es saber todos estos temas que son nuevos para muchos y nos ayuda a disipar muchas dudas que tenemos también. Yo también hablo como madre y yo sé que es muy importante que los padres estén enterados y sepan algo más de estos temas que son tan importantes y son nuevos para todos. Yo quiero hacerte otra pregunta. A veces dicen, ¿no? Existen creencias que la ESI homosexualiza o que hablar de sexualidad motiva a las adolescencias o querer empezar su vida sexual de manera temprana. Coméntanos, ¿estas creencias son ciertas o no? No, no son ciertas y te voy a explicar por qué. Primero, durante los últimos años se ha hecho muchísima investigación sobre el impacto de la ESI en la vida de las personas, en particular en los adolescentes. Y la evidencia científica demuestra que cuando hay programas de educación sexual integral, sobre todo programas que se acompañan con visitas a servicios de salud, la fecha de inicio de la vida sexual como tal se demora. O sea, hay un inicio tardío, digamos. Los chicos y chicas la piensan bien antes de hacerlo, ¿no? Y si lo hacen, pues lo hacen cuidándose de modo tal de no contagiarse de una ITS o de no embarazarse. ¿Qué más quiere uno como madre, y también te hablo como madre, que sus hijos pues sean dueños de su propia vida, ¿no? Autónomos, que sean capaces de sobrevivir en este mundo aun cuando nosotros no estemos acá, ¿no? Porque los padres no somos eternos. Por otro lado, en el tema de homosexualizar, que es una creencia bastante común, lo que yo les puedo comentar, también hablando desde la ciencia y de la evidencia, es que la identidad sexual se forma en la primera infancia, es decir, al año y medio, 2 años, un niño o una niña sabe perfectamente quién es. ¿Por qué? Porque a esa edad
hay pues un descubrimiento de su cuerpo, hay una imitación, juegan al papá, juegan a la mamá, en fin. El tema de la orientación sexual, o sea, lo que a la persona le va a gustar en el futuro, recién se empieza a analizar pues al final, al principio de la adolescencia, ¿no? Estoy hablando de 12, 13, 14 años. Y el hecho de hablar de estos temas no va a hacer que la persona, o sea, a mí, ¿cómo les cuento esto? A mí, por mucho que me hablen de la homosexualidad, no va a hacer que a mí me guste la gente del mismo sexo, ¿ves? Eso es algo interno de uno. Pero ¿cuál es el problema actual? El problema actual es que habiendo en el mundo un abanico de orientaciones y de identidades, no se quiere hablar de eso, ¿no? Y entonces al no hablar hay mucha violencia, hay mucha falta a los derechos de otras personas, hay mucho prejuicio y mucho mito. Por eso aquí en particular, en los temas de diversidad sexual, hay que romper los silencios. Gracias, Angelita. Qué interesante escuchar de una persona que está bien enterada de todo para que nos pueda explicar, y a nuestros oyentes también. Por último, Angelita, cuéntanos, ¿cuáles son los principales retos para implementar una ESI segura en las escuelas y hogares? Hoy aquí hay varios. A ver, vamos a ir de lo general a lo específico, ¿ya? El primer desafío es contar con autoridades políticas que tengan la valentía de enfrentar estos temas. Y autoridades en todos los niveles, ¿no? Incluyendo ministerios, centros educativos, etc. Porque, como les digo, el desconocimiento genera cobardía. El segundo desafío es tener espacios de diálogo en el hogar, en la comunidad, en los medios de comunicación. Esto es muy importante, porque en la medida en que se converse, pues se van eliminando mitos y se va generando ambientes y espacios seguros para niños, niñas y adolescentes, e incluso para nosotros mismos. Un tercer elemento, un tercer desafío que mencionan, por ejemplo, muchos docentes, es la falta de materiales. Pero ese desafío se resuelve fácilmente involucrando a la misma comunidad en la elaboración de sus recursos. Les doy un ejemplo concreto. En Ayacucho trabajamos un proyecto de prevención de violencia y no había muchos materiales. Y entonces, ¿qué hizo la comunidad? Pues armó retablos sobre violencia y con los retablos sobre violencia se trabajaba. Esta es la idea, o sea, hacer que la misma comunidad de manera creativa pueda, digamos, contribuir con esto, ¿no? Por ejemplo, haciendo un mural, por ejemplo, haciendo pasacalles, etc. Yo diría que esos son los principales retos, porque información hay, ¿ya? Pero también ahí está el último reto. Hay que seleccionar de esa información que hay en los medios cuál es realmente precisa y cuáles inventos o ganas de asustar o un imaginario, ¿no? No sé cómo decirlo, un rumor, un chisme. ¿Eh? Pero no hay reto que no se pueda resolver en colaboración y en comunidad. Esa es mi frase final. Qué importante y necesario lo que nos mencionas, Ángela. Muchas gracias por tu participación, esperando una próxima invitación para que también nos vuelvas a ilustrar acá en nuestro programa. Gracias, Angelita. Gracias a ustedes por recibirme y me despido con mucho cariño y felicitándolas por su importante labor, porque esta es una forma de romper el silencio en estos temas y de ayudar a muchas familias a salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por la importante información que nos está brindando para todos nuestros grandes oyentes. Ahora continúen comentando a través del Facebook de la Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Suena mejor. El programa de hoy lo hemos titulado Por una educación sexual integral que difunda los derechos sexuales y reproductivos. Edith,
Te cuento que ya está con nosotras en cabina Kelly. Ella está lista para conversar sobre atención en los servicios de salud sexual y reproductiva y mucho más. Ya retomamos en breve en Despierta Mujer, rompiendo silencios. ¿Cuándo se produce un acto de violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva? Se produce cuando. Opción A. No nos brinda la información necesaria para tomar decisiones en nuestra salud sexual y reproductiva. B. Hay violación de la privacidad y confidencialidad. C. Hay violencia física, psicológica y sexual en las atenciones de los servicios de salud sexual y o reproductiva. D. Restringen o limitan el acceso al aborto terapéutico, entre otros. E. Todas las anteriores. No se muevan, vecinos y vecinas, que regresamos después de este corte comercial. Hola Julia, tu barriga ya está grande. ¿Dónde te estás atendiendo? Hola Rosita. Chica, ya no estoy yendo a mis controles. Me da vergüenza de ir al centro de salud. Cada vez que voy, no me tratan bien. Me dicen que debo cuidarme, que ya no tenga más hijos. Julia, si te contara, a mí en mi parto me dijeron cosas que me hicieron sentir mal. Atención, esto es violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva que no debemos permitir. Recuerda que tienes derecho a una buena atención en los centros de salud. Rompamos el silencio. Este es un mensaje de tu programa Despierta Mujer. Vecino, vecina, recuerda que la víctima de violencia no es la culpable. No normalicemos la violencia contra las mujeres. Si eres víctima de violencia, recuerda que no estás sola. Busca ayuda, llama a la línea 100 o acércate a un centro de emergencia mujer más cercano. Si eres testigo de violencia, no calles, apoya a la víctima. Recuerda que prevenir la violencia es compromiso de todos y todas. Este es un mensaje del programa Despierta Mujer.